El primer segmento de Foro Canal 10 es patrocinado por Banco Atlántida. Hola, ¿qué tal Honduras? Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Estamos en los últimos días del primer mes del año, se nos va ya enero. Ha tomado posesión Juan Orlando Hernández para su segundo periodo de gobierno. Juan Orlando Hernández se convierte en el 10º presidente en tomar posesión desde el retorno a la democracia en 1982. A excepción de los 8 expresidentes anteriores, solamente el 9º se reeligió en el poder. Hablamos de Juan Orlando Hernández. Vamos a ver esos momentos cuando Juan Orlando Hernández tomaba posesión de su cargo y cuando rendía juramento ante el presidente del Congreso Nacional de la República y en la Constitución de la República. Juan Orlando Hernández entonces ha tomado poder para su segundo mandato de gobierno. Juan Orlando Hernández en esta toma de posesión donde fue acompañado por simpatizantes del Partido Nacional y por la comunidad internacional, anunció la conformación de 2 fuerzas de tarea, una para crear empleos masivos y otra para aumentar la productividad de alimentos en el país. Interesante. ¿Por qué? Porque en Honduras carecemos de oportunidades en materia de empleo y también Honduras siempre se ha dicho que tiene mucha tierra ociosa, entonces hay que poner a producir la tierra. Entonces también el presidente Hernández anunció un nuevo trato, así le ha llamado Juan Orlando Hernández a lo que él piensa hacer en estos próximos 4 años. Un nuevo trato en diferentes temas, también en el tema político electoral. Juan Orlando Hernández dio puntos interesantes, por ejemplo, que enviará un nuevo proyecto de ley sobre la regulación de la reelección presidencial, también abierto a cualquier reforma, incluso a grandes reformas constitucionales. Nos imaginamos que de por medio podría estar una Asamblea Nacional Constituyente. Escuchemos lo que ha dicho en toma de posesión Juan Orlando Hernández sobre la creación de estas fuerzas de tarea en materia de empleo y en materia de producción de alimentos y también sobre las reformas electorales. Las reformas electorales reconozco que deben ser profundas. Vamos a escuchar desde aquellas de las propuestas de elección de diputados por distritos, las segundas vueltas, la ciudadanización de las mesas y también, de ser necesario, cambios profundos constitucionales que deberán de llegar a la mesa del diálogo y que debemos consensuar. Estamos listos para escuchar cualquier propuesta sin barreras, porque de eso se trata el diálogo que va a llevarnos a la reconciliación y a la sanación del pueblo hondureño. Las reformas deben de buscar gobernabilidad. El balance entre poder ejecutivo y legislativo hay que cuidarlo para no volver a pasar la crisis del 2009, que todavía nos está afectando el día de hoy. Dentro de estos temas hay uno que reviste de gran importancia para nosotros, y me refiero a que debemos ponerle límites a la reelección presidencial. Es bueno que exista la elección. Todas las naciones del mundo que han tenido éxito con estos sistemas parecidos al nuestro y tienen reelección, les ha ido bien, pero solo una vez, y quiero recordar que mandé un proyecto al Congreso pasado, cuando asumí la candidatura de mi partido, me comprometí, fui muy claro, juré que solamente participaría una vez en el proceso de reelección. Yo ante mi partido y el pueblo hondureño ratifico esa decisión y pronto estaré enviando nuevamente un nuevo proyecto de ley para regular la reelección al Congreso Nacional. Como primera decisión de mi gobierno, vamos a crear hoy mismo la fuerza de tarea para la generación de empleo y oportunidades que de inmediato proceda a coordinar las acciones para maximizar la creación de empleos en el país a través de los programas existentes y con nuevas iniciativas. Eso sí, les doy un plazo de no más de
de 7 días para tener estructurado la hoja de ruta que necesitamos en la generación de empleo. También hemos creado la fuerza de tarea para asegurar la producción de alimentos y el abastecimiento y distribución en los mercados existentes, en los que vamos a mejorar, en los nuevos, para que tengamos comida en la casa de la gente. Y ese programa se llama Comida en su Mesa. Bueno, de inmediato se reunió la fuerza de tarea para la generación de empleo y también para aumentar la producción de alimentos. Ese es el tema. El tema de hoy es cómo el gobierno de la República, que va a presidir Juan Orlando Hernández para este periodo 2018-2022, va a crear empleos y aumentar la producción de alimentos mediante estas fuerzas de tarea. De inmediato ya le doy la bienvenida a mis invitados, personas vinculadas directamente con el tema de empleos y también con el tema de la producción. Arnaldo Castillo, ministro de Desarrollo Económico. Buenos días. ¿Cómo está? Un placer estar aquí. Me imagino que va ratificado en este nuevo gobierno. Bueno, el presidente no nos ha dicho nada, pero ya nos puso a trabajar, ¿verdad? Así que estamos ahorita, más que todo, enfocados en lo que vamos a hacer para este año y los otros 4 años venideros, en verdad. Bueno, el ministro Arnaldo Castillo es el responsable del desarrollo económico en el gobierno. El ministro Castillo tiene que crear las condiciones para incentivar a la empresa privada para que también el mercado nacional sea atractivo para la empresa, no solamente la nacional, sino también para los empresarios extranjeros. Saludo también al ministro del Trabajo, Carlos Madero. Buenos días, abogado. Muchas gracias y gracias por invitarnos aquí a su programa. Definitivamente, como lo ha dicho el presidente Hernández, el tema de empleo es y seguirá siendo fundamental en la política del presidente. Lo ha dicho el sábado en su toma de posesión y muy rápido, muy rápido. Yo creo que el presidente tiene esa característica de ser un hombre incansable, muy rápido. El mismo día, el sábado, ya nomás llegó a casa presidencial, reunió a todos los ministros que tenemos que ver con las fuerzas de tarea y empezó la estructuración de esta fuerza de tarea y empleo que va a ser parte del eje central de la política del presidente. O sea, estamos claros que Honduras es un país que ha tenido tasas de desempleo estructurales, o sea, viene acumulando tasas de desempleo por 30, 35 años. Obviamente eso tiene que ver con el crecimiento económico, cómo se han manejado las finanzas públicas. O sea, el tema de empleo es un tema macroeconómico en su totalidad, no depende de una variable o de si muevo esto, o sea, realmente tiene que ver hasta la forma cómo funcionan los puertos, cómo funcionan las carreteras, cómo funcionan el sistema tributario. Y todo esto, bueno, aunado a esto, hemos venido trabajando fuertemente en el tema de empleo y ahora el presidente pues ha decidido crear esta fuerza de trabajo. Esta fuerza de trabajo va a ser central porque tiene como meta única la generación de empleo y oportunidades, y eso varía porque aquí pasa una cosa en el mercado hondureño. El mercado de trabajo hondureño es muy variable porque aquí tenemos, por ejemplo, si uno se fija en los jóvenes tienen la tasa de desempleo más alta. Pero también hay desempleo en personas mayores de 35 años. También hay desempleo en las mujeres. La participación del mercado de trabajo de las mujeres es del 35%. Entonces, claro, uno cuando mira el mercado laboral hondureño se mira y ve que es uno de los problemas más grandes. Y así como fue a inicio del gobierno anterior estructurada Fusina, todo el mundo dice, ¿y qué es Fusina? Pues Fusina es una fuerza de tarea, ¿verdad? Así el presidente Hernández ha decidido también crear una fuerza de tarea en el tema de empleo que va a ser crucial, y el tema de atracción de inversiones y exportaciones también tiene que ver con todo esto. Bueno, y la Fusina ha dado sus resultados, ya la tasa de homicidios está en 42 o en 46, ¿ratificado también, ministro, en su puesto? Bueno, yo creo que lo más importante es el trabajo. El presidente Hernández ya nos ha pedido empezar a trabajar tempranamente, así que nosotros estamos al servicio de la patria, a lo que el presidente decida y estime, pero ciertamente ya estamos haciendo un trabajo fuerte y de hecho ya empezamos este día. Quiero contarle que ahorita, en este momento, en San Pedro Sula, estamos teniendo la primera feria de empleo y oportunidades
¿verdad?, que ha instruido el presidente Hernández. Tenemos más de 3.000 plazas de trabajo con el sector privado, plazas permanentes, y aprovechamos aquí su foro para hacer una invitación a los hondureños. Vamos a tener esta feria de empleo en el centro de Infop en San Pedro Sula. Va a estar de 8 a 3 de la tarde. Ahí van a estar directamente las empresas, van a poder los ciudadanos, van a entrar directamente a un proceso de entrevista, y esto es parte de lo que el presidente está montando y es parte de lo que vamos a empezar a ver muy agresivamente en el tema de empleabilidad. Bueno, vamos a ver el video cuando el presidente se reunía por vez primera con la fuerza de tarea para la generación de empleo y también para aumentar la productividad agrícola en Honduras. ¿Qué les dijo el presidente Hernández en esta reunión, ministro Castillo? Bueno, el presidente tomó esto como la primera reunión de trabajo del gabinete. Participaron algunos de los recién nombrados ministros, pero al mismo tiempo el presidente quería de una u otra forma ya empezar a fijar algunos de los enfoques que vamos a tener específicamente en materia de empleo y en materia también de lo que es la parte de alimentos y cómo podemos mantener nosotros una estabilidad en los precios de los alimentos por lo que sería por lo menos este próximo año. Bueno, ahí en esa reunión podremos observar a los nuevos funcionarios de gobierno. Se incorporó Santiago Ruiz ya como secretario de Agricultura y Ganadería, Rocío Tábora como titular de la Secretaría de Finanzas, Mayra Fal, que es una profesional de primera, como la presidenta de Banprovi. Marlon Tábora también se incorporó, él actualmente sigue siendo el embajador de Honduras ante Estados Unidos. Se rumora ahí de que Marlon Tábora podría incorporarse nuevamente al gabinete de gobierno del presidente Hernández. También observamos al nuevo presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato, y también a los subsecretarios de Estado en materia de agricultura. También ahí estaban los ministros de Trabajo y también de Desarrollo Económico. ¿Qué le dijo ministro de Trabajo Juan Orlando Hernández en esta primera reunión? Porque nos imaginamos que ya el almuerzo había pasado, y ahí no era para comer, no era para tomar una copita celebrando ya la toma de posesión, sino que era para dictar las primeras pautas sobre esta fuerza de tarea. Bueno, en realidad ni siquiera había almorzado. El presidente llegó directamente de su toma de posesión a trabajar. Yo creo que nos ha dado a nosotros como funcionarios un gran ejemplo, ¿verdad? En vez de llegar a hacer una celebración o cualquier otra cosa, realmente llegó directamente a trabajar, reunió a sus ministros, ¿verdad? Y empezamos a estructurar lo que es esta fuerza de tarea, que lo que va a tener primero que nada es... vamos a hacer un proceso muy rápido de impacto. El presidente ha pedido que rápidamente generemos condiciones de empleabilidad en el cortísimo plazo, o sea, por eso es que ya estamos viendo que hoy mismo empezamos ya a generar este tipo de beneficios para la población con esta serie de empleo, y también va a venir nos ha pedido articular una serie de paquetes que tienen que ver con mejora de la competitividad, del acceso a la creación de puestos de trabajo, y nos ha pedido que en 7 días como plazo le tengamos listo ya todas las medidas y todo el plan de acción. El presidente es un hombre que trabaja mucho por resultados, que realmente tiene una convicción en lo que él cree, y así como esta operación Morazán, ¿verdad?, famosa, que se hizo por la creación de Fusina, así también vamos a estar viendo inclusive ya hoy actividades que tienen que ver con la fuerza de tarea de empleo y oportunidades. Bueno, además de esto, es interesante lo que ha dicho el presidente Hernández sobre el tema de la reelección presidencial. Le vamos a tomar la palabra al presidente Hernández, le vamos a tomar la palabra de que él ya no va a aspirar a otro proceso electoral como candidato presidencial, porque si no se regula la reelección presidencial, él puede aspirar, pero él dice que ya no, y le vamos a tomar la palabra al presidente Hernández, quien también ha anunciado de que va a enviar otro proyecto de ley para que se regule la reelección presidencial en el Congreso. El 26 de noviembre, una buena cantidad de hondureños votaron en contra de la reelección presidencial, porque Honduras es un país de conservadores en materia política electoral, pero bueno, se consumó el hecho, se religió Juan Orlando Hernández y hoy dice que ya no va a aspirar. Le tomamos la palabra entonces al presidente Hernández. ¿Por qué una fuerza de tarea, ministro de Desarrollo Económico, para incentivar, para aumentar la productividad de alimentos en Honduras?
Bueno, yo creo que es bien importante, ¿verdad?, de que nos enfoquemos en estos días y los equipos puedan trabajar como equipos. Y por eso es que el señor presidente de la República pues ha decidido tomar esto como fuerzas de tarea, que sean equipos dedicados a que podamos de una u otra forma tratar de lanzar y ejecutar todas las iniciativas con las que ya veníamos trabajando. Hay muchas de estas iniciativas que no son cosa nueva, nosotros ya veníamos trabajando en los últimos meses del año pasado, incluso algunas de las propuestas que tenemos son parte de lo que el señor presidente proponía en su nuevo plan de gobierno para estos 4 años, así que ya tenemos las bases sentadas. Creo que más que todo es afinar algunos puntos para que nosotros podamos ya ejecutar de una vez por todas estas iniciativas. Abogado Madero, ¿en qué consiste una fuerza de tarea más que todo para la generación de empleo? Bueno, esta fuerza de tarea primero se va a dividir como en 2 grandes áreas internamente. Una son los programas de choque. Los programas de choque son programas de creación de puestos de trabajo rápido. Estamos hablando que en estos programas, por ejemplo, vamos a hacer un rediseño, por ejemplo, el programa Con Chamba Vive Mejor, que vaya con una orientación más particular, y lo ha dicho el presidente en su discurso, lo acabamos de oír, que vaya dirigida sobre todo al tema de jóvenes, mujeres y personas mayores, o sea, alguien que está arriba de 35 años, ¿verdad? De tal forma que tengamos como pedazos o paquetes para que estas personas puedan entrar rápidamente, y lo vamos a combinar con otro tipo de oportunidades como el tema de acceso al crédito, ¿verdad? El tema de acceso al crédito va a ser uno de los temas fundamentales. Esos son los programas de choque, o sea, son programas que rápidamente podemos estructurar, rápidamente salen al mercado de trabajo. Y por otro lado tenemos otras actividades que son grandes reformas. Una es la reforma de acceso al crédito. La reforma de acceso al crédito vamos a ver también en el transcurso de esta semana actividades en esa materia, porque no solamente basta tener programas que generen condiciones rápidamente, hay que tener reformas profundas. En Honduras el acceso al crédito está totalmente limitado. O sea, las personas realmente, sobre todo el sector agrícola y otros sectores de la producción, tienen grandes problemas para accesar. Mire, para hacer un botón, usted va a sacar un televisor o va a sacar una sala y no tiene problemas para que le den el crédito. Pero va a sacar un crédito para sembrar, para poner ganado, va a sacar un crédito para construir y le ponen cualquier cantidad de trabas en el sistema financiero para tener acceso a créditos del sistema productivo. Entonces, una de las grandes reformas que va a venir aquí es la ley de acceso al crédito, o sea, cómo nosotros empezamos a dinamizar que el sector productivo tenga acceso. ¿Por qué? Porque no solamente son programas de inserción laboral que nosotros podamos tener en el cortísimo plazo, son temas mucho más estructurales los que va a haber la fuerza de tarea para que las personas puedan tener acceso a sistemas que sean incluyentes. Bueno, antes de seguir profundizando sobre estos temas, hágame un resumen, ministro de Desarrollo Económico, sobre lo que se hizo en estos 4 años, en el primer periodo de gobierno de Juan Orlando Hernández, desde la Secretaría de Desarrollo Económico. Bueno, yo creo que tuvimos grandes avances específicamente, y usted puede ver el año pasado cómo tuvimos un gran crecimiento en el tema agro. FIRSA, que es uno de los fideicomisos que nosotros manejamos a través de la Secretaría, y un comité técnico, ¿verdad?, que también está el ministro de Finanzas y el ministro de la SAC. Dinamizamos en gran manera la parte agrícola. La parte crediticia, específicamente en ese sector, creció en un 32% solo en el año pasado, y hemos empezado a llegar a diferentes mercados, algo que prácticamente de una u otra forma estaba estático. El año pasado, por ejemplo, llegamos al mercado japonés con melón, ya llegamos también con carne bovina. Acabamos de certificar una planta o una segunda planta para poder exportar a Taiwán carne de res. Este lunes, prácticamente hoy, está arribando a Taiwán el primer contenedor de melón que nosotros logramos certificar, así que este año esperamos de que las exportaciones en ese producto y a ese mercado se puedan ya empezar a dar en gran manera. Aparte de eso, hemos cerrado también con Unión Aduanera
¿verdad? Que es uno de los proyectos insignes no solo de nuestro gobierno, pero también con una sociedad, ¿verdad? Con Guatemala. Hemos empezado también ya con El Salvador a dar estos pasos. Hemos cerrado algunos de los tratados de libre comercio. Ahorita en el mes de febrero se va a estar ya firmando lo que va a ser el tratado de libre comercio con Corea, con quien hemos logrado algunos alcances que van a ser de gran beneficio para el productor hondureño específicamente. Pero también creo que hemos creado una estabilidad en lo que es la parte de la canasta básica. Nosotros tenemos los números, ¿verdad?, que así lo demuestran, y ahorita vamos a hacer una revisión también de otros productos que no necesariamente son de canasta básica, pero que también el pueblo resiente el costo, algunos porque están incluso hasta dolarizados. Llamémosle la parte de celular, por ejemplo, la parte de transporte, entre otros, ¿verdad? Pero han sido grandes logros. Ahorita a final del año también logramos dinamizar o prácticamente iniciar las conversaciones que teníamos en el sector vivienda, que usted ha visto de que llegamos a acuerdos de bajar la tasa de interés al 9.70. Sin embargo, eso no fue suficiente y logramos un gran avance también en esa materia, que el señor presidente de la República va a estar haciendo anuncios el día de hoy. Bueno, el día de hoy va a hacer anuncios. El día de hoy va a estar haciendo algunos anuncios específicamente en la parte de vivienda. Bueno, y en materia de generación de empleo, ministro, ¿cuántos empleos se generaron estos 4 años, del 2014 hasta la fecha? Bueno, estos 4 años han sido, probablemente fue la primera vez que un gobierno podía empezar a estructurar lo que podía ser un tema de empleabilidad en su política pública. Hay que recordar que Honduras cuando uno evalúa las tasas de desempleo que tiene el país, uno se da cuenta que, por ejemplo, la tasa de desempleo abierto, que cerró el año pasado, por ejemplo, por primera vez tuvimos una disminución. Pasamos de una tasa de 7.4% a una tasa de 6.7%. Eso para nosotros ha sido muy significativo porque probablemente es la primera vez que esa tasa, que es la tasa más complicada, en vez de subir, disminuye, aunque haya sido 0.7%, pero hubo una disminución. Probablemente el problema más grande que tenga Honduras es la tasa de subempleo. La tasa de subempleo invisible, sobre todo, anda alrededor del 44%. Esta es una tasa que, ¿qué es lo que nos dice para que los oyentes nos puedan entender? La tasa de subempleo significa una persona que trabaja más de las horas que tiene que trabajar y gana menos de lo que legalmente tiene que ganar. Por ejemplo, una persona que vende tortillas, que se levanta a las 4 de la mañana a hacer tortillas, usted la va a ver a las 10 de la noche vendiendo tortillas en las colonias y su ingreso termina siendo menos de lo que la ley establece. Entonces, eso significa trabajos subempleados, ¿verdad? O sea, subempleos que están haciendo un trabajo que no tiene una remuneración adecuada. Entonces, ese probablemente es uno de los grandes problemas. El gobierno ha venido trabajando en diferentes mecanismos de acceso para el mercado de trabajo, porque el mercado de trabajo es distinto. Nosotros tenemos, por ejemplo, una sociedad con niveles de escolaridad muy bajos, o sea, el promedio llega a 6º grado, ¿verdad?, de la población, y ya se han hecho grandes esfuerzos para que la población suba al menos y sacar la secundaria, pero no sigue siendo suficiente para el mercado de trabajo hondureño, y bueno, y eso se empieza a ver reflejado ciertamente en las condiciones. Entonces tuvimos que generar productos distintos para diferentes tipos de población. Por ejemplo, tenemos productos de generación de empleo dentro de las empresas, tenemos productos de generación de empleo como Código Verde, como Chamba Joven, que es de empleo para jóvenes. Tenemos productos que hay otro programa que se llama Chamba Comunitaria, que es para personal no calificado, ¿verdad?, porque simplemente no tiene las cualificaciones y hay que buscar otro tipo de trabajo, y así sucesivamente. Entonces, eso nos llevó alrededor de unas 600.000, ¿verdad?, oportunidades que pudimos generar en este proceso, pero estamos muy distantes todavía, porque el tema principal ahorita está bien, estas oportunidades son transitorias, pero necesitamos empezar a apostarle a las oportunidades mucho más permanentes. Por ejemplo, ¿en qué nos vamos a enfocar mucho ahorita? Esta fuerza de tareas se va a enfocar muchísimo en la construcción de vivienda,
porque la construcción de vivienda da un dinamismo particular a la generación de empleo. No es lo mismo solo construir una carretera que construir una casa, porque para construir una casa usted ocupa 5 personas. Y si construye 10.000 casas, entonces ocupa más o menos 5 personas por casa. Después el otro es el sector agrícola. Mire, entre el sector agrícola y el sector construcción fueron los que más crecieron el año pasado. Y son donde sabemos, ya tenemos probado de que tenemos un potencial. Y el otro tema es el sector turismo. Entonces, probablemente estos 3 sectores que forman parte del Honduras 2020 también van a ser parte muy estratégica del gobierno de la República ahorita, porque ya nos dimos cuenta que si reactivábamos el agro con el proyecto de CIRSA, que es un fondo de financiamiento para los productores, efectivamente eso se ve reflejado directamente. Imagínense que el sector que más creció fue el sector de la agricultura. Y cuando sé que el sector de la agricultura había estado abandonado, por 20 años lo dejaron abandonado. Y el año pasado, y el gobierno pasado, pudimos demostrar que si nosotros le apostamos a la agricultura podemos crecer. Allá en Olancho, ¿verdad? En Cantar, allá en Catacamas, se volvió a aperturar esta industria de carne y pudimos ver al final de cuentas que genera empleos. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Estamos conversando con el ministro de Desarrollo Económico, Arnaldo Castillo, y también con el ministro del Trabajo, Carlos Madero. Tienen una semana para establecer estas fuerzas de tarea, o sea, ya el documento final. ¿Cómo vamos a atraer a los inversionistas extranjeros y también cómo vamos a atraer a la inversión nacional? Nos va a detallar más adelante el ministro de Desarrollo Económico, y también cuántos empleos se van a generar con el ministro del Trabajo, Carlos Madero. Una primera pausa comercial aquí en su foro Canal 10. Con tus tarjetas de Banco Atlántida te puedes ganar un carro. Son 30 carros último modelo. Solo tienes que usar tus tarjetas de crédito o débito de Banco Atlántida. Y por cada 100 lempiras de compras, acumulas boletos electrónicos para participar en uno de los 3 grandes sorteos. Si aún no la tienes, solicítala ya. Entre más las utilices, más oportunidades tienes de ganar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El primer segmento de Foro Canal 10 es patrocinado por Banco Atlántida. Ya regresamos con Foro Canal 10. A ver, yo lo que quiero es el banco en mi casa. Pagar la cuota del colegio. Pagar el cable. No, mejor no. Sí, el cable. Ah, y que sea fácil y rápido, para disfrutar el tiempo haciendo lo que me gusta. Banco Atlántida está donde tú estás. Realiza tus transacciones a través de Atlántida Móvil. Seguimos creciendo. Ahora son más de 350 operaciones. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Pero desde la casa. Los hondureños somos gente trabajadora, emprendedora, que lo único que necesitamos son oportunidades. Por eso estamos impulsando el programa Honduras 2020, con el que generaremos más de 600,000 nuevos empleos. Creamos los programas de Chamba Joven, Chamba Comunitaria y con Chamba Vivís Mejor, para que más hondureños tengan un empleo digno. Con el programa de crédito solidario y las microempresas familiares se impulsan los emprendedores a nivel nacional. Lo mejor está por venir. Hemos avanzado. Sigamos progresando. Gobierno de la República. Nuestro plan es que encuentres razones para disfrutar la vida y que nos encuentres cada vez más cerca, para estar siempre cuando más te necesitan. Estar presentes en 14 ciudades. Nuestro plan es estar cerca de ti. Vive más. Programa apoyado por el Gobierno de la República de Honduras. Diálisis de Honduras, únicos con certificación internacional en Centroamérica de Acreditas Global. Hace 8 años de proyecto, pues, se comenzó. Y hasta este año, pues, gracias a Dios llegó este proyecto. Y gracias a Dios, pues, le dieron el cable, la bajada allí. Vinieron a poner el contador. Ya come sus cositas frescas, heladas. Nos sentimos bien, pues, porque ya es un proyecto que no esperamos el momento, pero ya lo tenemos y es la alegría de nosotros. Le agradezco bastante. Usted está viendo Foro Canal 10.
Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Es oportuno el llamado de Juan Orlando Hernández a un proceso de reconciliación nacional. Dos opciones, la opción A es sí, la opción B es no. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. ¿Cree usted que es oportuno el llamado de Juan Orlando Hernández a un proceso de reconciliación nacional? Dos opciones, la opción A es sí, la opción B es no. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Dicen en el Partido Libre de que ellos se van a sentar a dialogar siempre y cuando esté de por medio la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente originaria. Bueno, una Asamblea Nacional Constituyente originaria, tal y como lo dice su nombre, disuelve los poderes del Estado, entonces hasta ahí nomás llegaría el mandato del presidente Hernández. El 75% dice que sí por la opción A, mientras un 25% dice que no por la opción B. Así están votando los participantes de la teleopinión planteada hoy en Canal 10. Estamos conversando hoy con el ministro de Desarrollo Económico, Arnaldo Castillo, y también con el titular de la Secretaría del Trabajo, Carlos Madero. Ministro Castillo, cuénteme, entonces, ¿en qué consiste esta fuerza de tareas para aumentar la productividad de alimentos en el país? Bueno, es establecer algunos equipos de trabajo dedicados para algunas de las tareas que el señor presidente de la República ya definió el día sábado que estuvimos trabajando. Repito, yo creo que ya tenemos las bases y la plataforma para poder empezar a trabajar, tanto en materia de empleo como en materia también de la parte alimenticia del país. Ya tenemos unas rutas bastante definidas, trabajos que se han venido realizando desde el año pasado, específicamente a finales del año, así que nosotros creo que estamos listos. Yo creo que hay que acotar, ¿verdad?, que y así como lo decía el ministro Madero, ahorita nos vamos a tratar de enfocar en el sector o tres de los pilares enmarcados dentro del programa 2020, la parte agroalimentaria, la parte de turismo y también la parte de construcción de vivienda. En todos estos pilares prácticamente nosotros ya tenemos un trabajo muy adelantado. Participamos incluso aquí en su programa con el tema del el acceso al crédito, desde la perspectiva de Banprovi, con algunos de los productos financieros que se estuvieron lanzando. Ya el sector turismo, incluso el día de las tomas de posesión estuvimos hablando y estaban muy contentos. Ya hay muchos empresarios que se han apersonado a la banca para poder accesar a estos fondos. Así que en el tema de agroalimentario también ya tenemos bastantes programas. Estamos a la vuelta del lanzamiento del primer parque agroalimentario, en el cual se va a estar dando valor agregado a diferentes productos, ya sea café, ya sea temas de azúcar incluso, ¿verdad?, con confites, galletas, empaques, entre otros, y otros productos que esta semana vamos a estar empezando a hacer los anuncios. Bueno, profundíceme sobre esto, porque es importante detallar un parque agroalimentario dentro de esta fuerza de tarea para aumentar la productividad de alimentos en Honduras. Bueno, son dos esquemas. Uno es para la parte de aumentar la eficiencia en el campo a través de invernaderos y otros. Y también tenemos otro modelo que es la parte ya agroindustrial. Acordémonos de que Honduras prácticamente se ha quedado como un exportador de materias primas al mundo. Somos número uno en muchos productos, pero ya es tiempo que nosotros empecemos a dinamizar el agro desde otra perspectiva, y esa perspectiva debe de ser la perspectiva industrial. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros exportamos en gran manera chile jalapeño, pero todo el chile jalapeño que usted compra en un supermercado en lata no es producido en nuestro país. Así que nosotros ya tenemos identificados los productos que vamos a empezar a poner en esa canasta de proyectos industriales. Hemos también identificado ya incluso los financiamientos a nivel internacional y también con algunas de las agencias multilaterales que nos van a permitir de forma rápida empezar estos proyectos. Bueno, ¿de qué productos estaríamos hablando? Porque es interesante lo que nos dice hoy el ministro de Desarrollo Económico. Comemos chile jalapeño, pero no producido en Honduras.
El chile jalapeño sí es producido en Honduras, pero es enlatado, envasado en otros países. Tenemos ya una lista bastante interesante. Casualmente el día de ayer, en la tarde-noche, estuvimos reunidos con un equipo de trabajo tratando de identificar algunos de los productos que ya tenemos nosotros dentro de un plan de industrialización, pero cuáles van a ser los primeros 10 productos ganadores. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la harina de soya, en la cual nosotros estamos importando cerca de 140 millones de dólares en lo que es harina de soya para alimentos balanceados. Entonces hemos visto una oportunidad en ese producto y solamente en ese producto. Después tenemos también la parte de básica o primaria agrícola en el tema porcino, pero también tenemos una parte también ya industrial del mismo producto. Nosotros en este momento estamos importando alrededor de 45 millones de carne de cerdo y es uno de los proyectos que vamos a también tratar de enfocarnos. Pero como ese le puedo mencionar el aguacate, por ejemplo, que estamos importando más de 12 millones de dólares, que no solo nos vamos a enfocar en la parte primaria, necesitamos sembrar aproximadamente 2.300 manzanas para hacer esa sustitución de importaciones, pero lo que nos interesa es llegar a industrializar el producto, ya sea a través de pastas de aguacate, que comúnmente nosotros lo conocemos como guacamole, pero también productos como aceites, que en este momento tienen un alto valor económico en muchos países del mundo. Bueno, partiendo de lo que nos ha dicho el ministro Castillo, ministro Madero, básicamente es aumentar la productividad en el campo, pero en el campo también se generan empleos. Sí. ¿En qué dirección va esta fuerza de tarea en materia de generación de empleo? Bueno, yo creo que aquí vamos a ver una serie de combinaciones también entre fuerzas de tarea. El tema de alimentos tiene que ver muchísimo con el tema del sector agrícola, y el sector agrícola es uno de los que genera más empleo más rápidamente. ¿Por qué? Porque la producción agrícola, en primer lugar, genera empleo en la zona rural, ¿verdad? Pero genera un empleo que también genera mucho valor agregado, es al que más valor agregado le podemos dar los hondureños de todo lo que producimos. Y tiene otro gran componente. Tanto el sector agrícola como el sector construcción tiene un componente que lo que se produce o la riqueza que se produce en estos sectores se quede en Honduras. No es que los otros sectores no sean importantes, son muy importantes también y son muy masivos de empleo, sobre todo los sectores de 2020. Pero estos tres sectores, paulatinamente, son los que generan empleo rápido y también dejan riqueza al país, que esto es fundamental. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, el tema de carne. Honduras venía perdiendo el tema, estábamos importando la carne que nosotros consumimos. Y por primera vez ahora, con todos estos programas de reactivación agrícola, estamos empezando a consumir otra vez nuestra propia carne porque ya nadie quería tener ganado, ¿verdad? Pero todo pasa por reformas estructurales crediticias. El sistema productivo en cualquier país del mundo necesita del financiamiento. Es mentira, no podemos, nadie en ninguna parte puede meterse en un negocio que sea tan rentable que no ocupe el financiamiento. Entonces, uno de los grandes temas era cómo hacemos más accesible el financiamiento a los hondureños. Y por ahí va a venir cómo nosotros hacemos que Banprovi sea un muy buen banco de segundo piso y un muy buen banco de primer piso también. ¿Por qué? Porque tiene que haber un mecanismo que permita que la banca normal genere condiciones crediticias y que también la banca estatal genere condiciones crediticias, porque no podemos seguir nosotros sin aumentar la productividad. Entonces, por eso decíamos que se va a dividir en dos. Unas son programas y otras son reformas que tienen que ver con incentivar la creación de puestos de trabajo. Bueno, si profundizamos sobre eso, porque es importante y estamos de acuerdo en que hay que reducir, hay que bajar esas tasas de interés. Yo les comentaba... Y no solo la tasa, ¿sí? También el trámite. Yo les comentaba el viernes anterior a Fernando Duray, aquí en el foro de Canal 10, que yo para poder ir a estudiar a Costa Rica saqué un préstamo en Educrédito, pero al final voy a pagar casi el 100% de ese préstamo en puros intereses. No, entonces, porque lo estoy pagando a una tasa mensual de 16%. Yo creo que la competencia es lo que nosotros debemos de promover. Yo creo que FIRSA, por ejemplo, ha sido un fideicomiso que ha venido a demostrar que puede crear una presión prácticamente en las tasas de interés.
Eso nos ha permitido que nosotros tengamos un crecimiento en la cartera crediticia de un 32%, pero también un crecimiento en el desarrollo del agro de más de 10 puntos. Creo que a medida que nosotros vayamos creando estos productos financieros, el gobierno se vuelva un poquito más dinámico ahora que vamos a tener un Banprovi de primer piso, eso al final del día va a también ejercer cierta presión en las tasas de interés a nivel nacional. Ministro del Trabajo, entonces, ¿es urgente reducir las tasas de interés? Y no solamente la tasa, tiene que haber una combinación entre la tasa y el tema de redescuentos también. O sea, no podemos tener, por ejemplo, no podemos tener bancos como Banprovi, donde usted mete una solicitud o va a comprar una casa y mete una solicitud y le salga dentro de 8 meses. Si usted ocupa producir, sobre todo el sector agrícola, y por eso lo decía muy bien el ministro Castillo, ahí nosotros tenemos un ejemplo claro en el tema de FIRSA, cómo efectivamente se puede presionar el sistema financiero sin generar un mayor conflicto, ¿verdad? Simplemente siendo ágiles, porque el sistema productivo tiene ciclos. A mí de nada me sirve pedir un préstamo que me lo van a dar cuando el ciclo de producción ya terminó. Yo lo ocupo en este momento. Entonces son cosas que vamos a revisar, que se va a profundizar, porque el acceso al crédito es vital para la producción del país. Bueno, pongamos dos ejemplos, la parte de la construcción de viviendas y la parte de la producción en el campo. ¿A qué tasas de interés, según lo previsto ya por el gobierno, tienen que ser estas tasas de interés que presente el mercado? Porque, mire, yo le digo algo, de nada sirve que ustedes vayan a elaborar ese reglamento o que vayan a elaborar esa planificación si al final la banca privada no se pone la mano en la conciencia, porque muchas veces, claro, lógicamente en una economía de mercado la empresa privada va a ganar, nunca va a perder, pero ¿a qué tasas de interés podríamos estar hablando que estas fuerzas de tarea van a establecer propuestas para que la empresa privada reduzca esas tasas de interés y se vuelvan más atractivos para el mercado? Sí, bueno, mire, yo creo que a finales del año pasado, ahorita 2017, y ya este año 2018 hemos tenido, si no me equivoco, 3 reuniones con la IVA. Creo que ellos han mostrado el interés del apoyo prácticamente no al gobierno, sino que el apoyo más bien a la población nacional. Yo creo que las reuniones han sido bastante constructivas, han sido reuniones que hemos hablado las cosas bien claras, ¿verdad? Cómo nosotros queremos hacer las cosas, pero también de parte de ellos nos han mostrado algunos de los obstáculos que han también ellos venido viendo. Creo que la banca nacional ahorita cuenta con una liquidez bastante interesante y que les va a permitir, como usted dice, ponerse la mano a la conciencia, pero yo no quisiera incluso referirme a esos términos porque por las reuniones que hemos tenido ahorita en estas semanas hemos visto de que ellos tienen una gran apertura para que nosotros podamos ya crear esas facilidades. Específicamente en el agro, pues hemos llegado a tasas de 7.25, específicamente con el fideicomiso de FIRSA, pero también llegamos a tasas incluso de 5% ahorita para poder apoyar a la parte de la microempresa. Después tenemos las tasas de vivienda que estaremos entre un 8.70 a 9.70, específicamente por el subsidio que el gobierno va a poder brindar a 10.000 viviendas por año, que es el objetivo que nos hemos planteado por estos primeros 4 años. O sea que sí hay disponibilidad de la banca privada. Hay disponibilidad. Le repito, nosotros nos hemos venido reuniendo con ellos. El año pasado tuvimos 2 reuniones, este año también 2 reuniones, y en ambas ocasiones pues ellos dicen, estamos presentes, vamos a trabajar con ustedes, necesitamos pulir algunos de los detalles, más que todas las normativas, pero creo que sí hay una gran disponibilidad. Bueno, hablemos ahora dentro de esta fuerza de tarea para aumentar la productividad de alimentos y también para crear empleos. El presidente Hernández anunció este programa Comida en su mesa. Correcto. Vamos a ver las imágenes que tenemos en pantalla. Vamos a colocar estas imágenes de productos de la canasta básica porque es importante que tanto el ministro Castillo como el ministro Madero, ve usted, el tema de la productividad está ligada con el tema de generación de empleo. ¿En qué consiste este programa, ministro? ¿Comida en su mesa? Bueno, prácticamente es tratar de articular algunas de las tanto actividades como las instituciones que están relacionadas con el tema productivo del país. Me refiero a la Secretaría de Agricultura y Ganadería,
me refiero también a Banasupro, me refiero también al Viceministerio de Comercio Interior, a MIPYMES, al Ministerio de Trabajo, entre otros, para poder crear esa articulación en la que podamos crear las condiciones de producto básico básico y barato que va a llegar a la mesa del pueblo hondureño. ¿Por qué le llaman comida barata del campo a la mesa? Es un nombre que hemos creado, ¿verdad?, para reflejar lo que vamos a estar nosotros tratando de cumplir, y es llevar prácticamente una estabilidad, ¿verdad? Y más que todo es tratar de crear el encadenamiento desde el campo hasta la mesa del consumidor final. Vamos a empezar con programas nuevos en los que vamos a tratar de, repito, encadenar, ¿verdad?, el mercado, el crédito y también el consumidor final. Ministro del Trabajo, bueno, convida en su mesa, pero como se dice en el popular, va a comer el que trabaja, y el que no trabaja no come. Mire, yo creo que hay que empezar por un tema muy importante en Honduras. A veces nosotros hemos tenido la imagen de que el hondureño es haragán, que no le gusta trabajar, y no es cierto. ¿No somos haraganes los hondureños? No es cierto. ¿Usted cree? Cuando uno mira las tasas de desempleo, se da cuenta que la tasa de desempleo abierta es bien pequeñita. Y la de subempleo es bien grande. ¿Qué significa? Que el hondureño, aunque no tenga un trabajo formal, porque nosotros en Honduras asociamos al trabajo con un patrono, el hondureño busca un sistema de subsistencia que le genere ingresos. Y claro, cuando nosotros podemos enlazar, como decía el ministro Castillo, la producción y la podemos traer directamente para que el intermediario no sea el que se quede, porque aquí pasa un problema en Honduras. Muchas veces el intermediario es el que al final de cuentas se queda con la ganancia, porque hace que el productor le compre más barato y le vende más caro al hondureño. Entonces, cuando nosotros empezamos a intervenir esa cadena y juntamos al productor con el consumidor final, eso al final de cuentas va a generar puestos de trabajo, porque lo que hace es que el alimento sea más barato y que los que producen generan más empleos. Entonces, todo esto es una cadena que se va juntando, obviamente, y tiene que ver con una serie de mecanismos que generan posibilidades de empleo para las personas. ¿Cuántos empleos estaríamos generando en el campo particularmente? Nosotros pretendemos que la fuerza de trabajo genere 600,000 empleos, ¿verdad? Ahora estos se van a dividir, ¿verdad?, de varias formas, porque hay habilidades para diferentes sectores. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Ahorita se han dejado presupuestados un poco más de 700 millones de lempiras para reparación de escuelas y construcción de escuelas. O sea que vamos a empezar a ver en el cortísimo plazo también una cantidad de construcción en escuelas casi en todos los municipios, ¿verdad? Porque sabemos que es un problema, pero sabemos que ese problema también trae soluciones al mercado de trabajo. Es el mismo caso del tema de los alimentos. Bueno, antes de que me siga detallando punto por punto en qué áreas se van a generar esos 600,000 nuevos empleos, le consulto, ¿este es el precio de la canasta básica actual, ministro? Es que mire, nosotros debemos de tratar de entender, ¿verdad?, a veces algunos de los conceptos. Específicamente usted lo que está viendo aquí es el costo de la canasta básica alimentaria, ¿verdad? Y le voy a decir algo bastante interesante, y es a veces donde nosotros necesitamos, como quien dice, ponernos de acuerdo en la data que nosotros tenemos. Usted ve aquí un precio de 5.385 y sería interesante que lo revisara con la información que tiene el mismo COEP, que también tiene prácticamente la misma canasta básica alimentaria. Después de eso usted tiene el Ministerio de Trabajo, que también tiene otra medición en la que ya el precio anda aproximadamente en 7.300 a 7.800 lempiras. Pero estos son los productos que nosotros hemos trazado, y este no es un trabajo solo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Yo quiero también aclarar esto. Este ha sido un trabajo interinstitucional que lo venimos trabajando con el COEP, lo trabajamos con las asociaciones de protección al consumidor, lo trabajamos con el INCAP, que es el Instituto Centroamericano y Panameño de Nutrición, y con otras instituciones, el Ministerio de Salud,
lo trabajamos con la FAO, entre otros, para poder crear lo que es esta canasta básica alimentaria. Con ese programa Comida en su Mesa, ¿se va a aumentar la productividad de estos alimentos que conforman la canasta básica alimentaria, ministro? Sí, se va a aumentar la productividad, pero como yo repito, es un encadenamiento que nosotros vamos a lograr, en lo que vamos a crear primero el acceso al crédito a través de FIRSA, segundo lo que vamos a encadenar a los productores ya con un mercado con precios referenciales y precios bastante accesibles. Acuérdese, por ejemplo, en el tema del frijol, como nosotros año con año veníamos teniendo un problema con el frijol, y usted ahora ya no tiene ese problema por dos elementos. Primero, porque el señor presidente de la República fijó un precio base en el cual Banasupro y el IMA iban a hacer la compra, y usted ahora puede ver que el precio del frijol se ha mantenido prácticamente en 11 lempiras la libra en diferentes plataformas de venta, pero también porque hemos aumentado la productividad en este producto. Ahora más bien ya estamos en una posición de exportación y agregándole valor en pasta incluso a este producto. Así que ese es solo para darle un ejemplo, pero en muchos de estos productos que está viendo usted, específicamente por ejemplo en el banano, en el plátano, en el tema de papa, en el tema de pollo, vamos a estar nosotros creando tanto oportunidades de mejoras en eficiencia como también nuevas operaciones. ¿Qué pasa que no sale el maíz ahí, ministro? Está reflejado en tortilla y en harina de maíz, porque mucha de nuestro pueblo ahora prácticamente lo que hace es comprar las harinas de maíz, ¿verdad? Nosotros tenemos una industria de harinas bastante madura, con empresas que también ya están exportando productos. Reitéreme, ministro del Trabajo, ¿en cuánto anda el salario mínimo ya vigente para este 2018? Salario mínimo anda más o menos el promedio en unos 8.800 lempiras, ya está vigente, o sea, el día de mañana o pasado mañana, todos los hondureños tienen que tener ese aumento ya listo, eso es obligatorio, o sea, no es un aumento que tiene que ver con si yo quiero se lo doy o no lo doy, ese es un derecho, y va a oscila entre un aumento entre 4.73% hasta 6.5% dependiendo del tamaño de la empresa. Ya en la página de la Secretaría del Trabajo, que es www.trabajo.gov.hn, ya se puede ver la lista completa de los salarios, ¿verdad? Inclusive hay una aplicación que uno puede meterse, pone el rubro, pone el tamaño de la empresa y le va a decir qué salario le corresponde. ¿Va de acuerdo este incremento salarial con la inflación que presenta hoy el país, ministro? Sí, de hecho la inflación que tiene el país hoy es de 4.73%, ¿verdad? Ha habido realmente un trabajo fuerte, creo yo, y creemos que el peor castigo que puede haber para el pueblo hondureño es el tema inflacionario, ¿verdad? Nada se compara con la inflación, o sea, cuando la inflación sube todo lo demás. Realmente podemos decir que tuvimos un gobierno anterior que tuvo un control de la inflación muy grande. El año pasado, en el 2016, tuvimos la inflación más baja casi de los últimos 25 años que tuvo el país, ¿verdad? Entonces, y hoy seguimos teniendo una inflación bastante controlada, y obviamente aquí cabe un tema, el tema del salario. Mire, yo creo que nosotros manejamos una cuestión. El diálogo no siempre gana, pero no siempre pierde, ¿verdad? O sea, cuando uno dialoga, tiene que saber que va a encontrar puntos de coincidencia, y los salarios que hemos negociado son un ejemplo de eso, ¿verdad? O sea, el diálogo social termina siendo una ventaja para todas las partes cuando se hace responsablemente, y eso lo miremos evidente en las negociaciones de salario mínimo. ¿Usted me quiere decir que con estos 8.800 lempiras en el cual se cotiza el salario mínimo, se compra una canasta básica de alimentos que la estima la Secretaría de Desarrollo Económico en 5.300 lempiras? Bueno, le sobraría entre 2.500. Nosotros, cuando estamos haciendo los análisis del salario, yo quiero decirle, ese era un tema que era muy sonado antes, ¿verdad? En los mercados laborales de aquí y de cualquier parte del mundo, siempre los salarios van a ser insuficientes, siempre. Es más, si usted tiene un trabajador de clase media y le sube el salario, le va a estar diciendo que también es insuficiente, porque cuando uno se mete a discutir la canasta básica contra los salarios, entonces esa canasta básica siempre va a ir creciendo porque los salarios son más altos, ¿verdad? Entonces, de hecho,
Entonces lo que tratamos de hacer es que el salario ahora se mide contra la inflación y contra la productividad. Esos son los principios de negociación que tenemos y nos ha ido bastante bien. O sea, cuánto me encarece la vida y cuánto la producción del país genera mejores condiciones. Entonces yo creo que ese es un tema vital. Al final de cuentas, ¿qué es lo que nos ha dado esto? Es incertidumbre, y la incertidumbre también genera mejores condiciones de empleabilidad. Bueno, vamos a observar la ruta de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico, porque se está partiendo de ahí para potenciar esta fuerza de tarea para aumentar la productividad de alimentos en el país, ministro. Sí, bueno, aquí en esta lámina ustedes están viendo prácticamente uno de lo que va a ser el inicio de nuestros trabajos, específicamente impulsando los proyectos con FIRSA, en la que queremos